Hola a todos, bienvenidos a El Rayón Podcast, un espacio para el arte contemporáneo en América Latina. Creamos puentes entre las obras, los creadores y el público. Hablamos con artistas sobre sus ideas, procesos artísticos y cosas que inspiran su trabajo. Mi nombre es Ana Luisa González y esto es El Rayón Podcast. Hoy empezamos una nueva temporada de El Rayón Podcast. Haré un recorrido por los imaginarios de la curaduría actual a través de distintas miradas y aproximaciones sobre el oficio de curar, reunir y tejer discursos artísticos. Voy a entrevistar a curadores y curadoras que hablen desde distintos lugares donde piensen y sienten el oficio de la curaduría. Hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Alejandro Martín Maldonado. Alejandro es matemático y filósofo, pero su quehacer ha sido bien polifacético y experimental. Ha trabajado como investigador, editor y crítico, fue curador del Museo La Tertulia del 2014 al 2021, ha hecho proyectos curatoriales y editoriales en Colombia, Brasil, Francia y Estados Unidos. Fue director artístico del Salón Nacional de Artistas número 45 en 2019. Para la última edición de Arbo en 2022 hizo la curaduría de la sección de Arte Cámara. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno Alejandro, quería empezar preguntándote cómo te aproximas tú a la curaduría y qué preguntas son las que han guiado de alguna manera tus proyectos culturales y curatoriales. Es difícil encontrar una pista común, como que cada proyecto crea sus propias reglas, ¿no? Y para mí lo más chévere ha sido eso, como identificar en cada caso cuáles son las condiciones, como un contraste entre qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué está dado ahí, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, como por ejemplo en Arte Cámara, la convocatoria, la exposición en la feria, el espacio que toca todo, crearlo de ceros? Y por otro lado, ¿qué es lo que quiero yo hacer en cada caso? Como qué oportunidad veo allí y cómo puedo aprovechar esa situación para pensar algo que me interesa pensar. En este caso sería un poco como este periodo extraño que hemos vivido, cuál es la lógica del retorno, ¿no? ¿Qué aprendimos, qué no aprendimos, qué retos se presentan y cómo entender la complejidad del país en que vivimos y que en esa, digamos, mapeo que me da la oportunidad de hacer de esa convocatoria, ¿no? Que se puede ver ahí y que puedo aprender de las iniciativas que han surgido en lugares tan diferentes. Claro, hablas de un poco sobre digamos, el papel de hacer un mapeo o de alguna manera también eso se conecta, no sé, como el papel del curador como un ejercicio de un editor que está de alguna manera como seleccionando, escogiendo. ¿Tú crees que se articula muy bien esos dos quehaceres como el del el editor y el ejercicio del curador? Y si es así, ¿qué criterios son los que entran a jugar ahí en esa selección? Pues yo aprendí mucho, digamos, como que tuve dos escuelas muy importantes en el camino al trabajo curatorial y una sin duda fue como editor. Tuve la suerte de trabajar en la revista Pie de Página por invitación de Moisés Melo y la revista pues fue como un entrenamiento muy chévere y muy interesante de ver como todas las distintas estrategias que se aprenden allí de la colaboración con cada uno de los escritores para llegar al mejor texto posible, la lógica y el trabajo con el equipo de diseño para ver de qué manera se arma como una revista. Y en el caso de Pie de Página era muy interesante, fue muy educativo. Los números con un cierto interés particular, como en particular el número que hicimos sobre el diccionario, de ver cómo se atacaba desde ángulos muy diferentes un tema y cómo se ensamblaba una revista que permitiera hablar de eso que queríamos hablar. Y el otro entrenamiento fundamental para mí fue el cineclub en la universidad que armamos con compañeros de muchas carreras, entonces era muy chévere ver cómo nos unía como una pasión. Entre todos, como que la suma de las energías era lo que lo hacía más bello, ¿no? No solo, digamos, como la pasión individual por el cine de cada uno, sino justamente como juntarnos alrededor de eso nos hacía pues más fuertes, más divertidos, ¿no? Y pasábamos un muy buen rato. Y todo el tiempo surgían distintas formas de colaborar para inventarnos cosas nuevas. Entonces yo creo que esas dos experiencias para mí fueron muy buenas para lo que vino a ser después el trabajo como curador.
Claro, hablas de este cineclub y tú también me mostraste unos, digamos, registros de las exposiciones que has hecho, que hiciste como curador en la tertulia, como unos registros de lo que fue esa exposición. Cuéntame de alguna manera cómo ha permeado pues el cine, la experimentación con el video en tu papel como curador o tu aproximación a la curaduría. Digamos que sí, digamos que mi pasión en el dominio cultural más fuerte viene del cine y sí ha estado muy marcado por la cinefilia y ha habido como distintas maneras de conectar esa cinefilia con el trabajo como curador. En particular, como la primera exposición como grande, colectiva de artistas que hice, se roba el título de una película que es El Diablo probablemente, de Robert Bresson, y surge en mi cabeza, una inquietud cercana a la de Bresson, que siento que compartía con muchos de los artistas, que tiene que ver con una sensación de desasosiego ante un poco como la situación general de la sociedad y de una como inquietud por el origen de todos esos males, de todas esas violencias, pero que no se distancian como si esa violencia viniera de un lugar lejano, sino como si esa violencia habitara en todos nosotros y que de alguna manera reconociéramos una afinidad. Como que hay algo que en nosotros que se reconoce en esa violencia, que por eso también permite de alguna manera entenderla o recrearla y que tiene que ver de muchas maneras con el arte, ¿no? Como hay como algo en el arte muy cercano a la violencia, que de alguna manera yo quería como revisar, como inspeccionar, como escrutinar en el trabajo de ciertos artistas e invitar a los espectadores a meterse de alguna manera en esa película y terminó muy, quizás demasiado, marcada por el cine de David Lynch, porque una de las obras neurálgicas de la exposición, que era la obra de Gabriela Pinilla, que es justamente una revisión de las películas de David Lynch a través de unas pequeñas pinturas que ella instala en un cuarto de cortinas rojas. El cuarto de cortinas rojas se convirtió para la exposición en un corredor y ese corredor era el que, digamos, daba entrada a los distintos espacios de los artistas en la exposición. Entonces, como que toda la exposición era de alguna manera entrar en ese corredor y asomarse a estos cuartos, pero lo volvía, digamos, la experiencia misma de ver la exposición en una experiencia muy cinematográfica de meterse en esa película. Qué bien, bueno, me hablas de tu paso por el Museo de la Tertulia con esa exposición El Diablo probablemente. Yo quería detenerme ahí, pues cuáles fueron esas exposiciones que marcaron tu carrera como curadora ahí en ese periodo en la Tertulia de Cali. En el 2015, digamos que fue la primera exposición propiamente mía en el museo y la pude como rehacer transformándola a los espacios del museo, que fue un reto difícil, pero muy bonito, y ahí empezó una colaboración muy cercana con Felipe Tirado, que es el productor y museógrafo del museo, y que trabajamos juntos para pensar y adaptar los espacios. Y allí comenzó todo un proceso de pensar el museo, que es un reto curatorial muy distinto, porque se había pensado la curaduría como una cosa de pensar cada exposición. En este caso es más pensar como una institución, un programa, una lógica. Y de ese reto, una apuesta de la que me siento muy contento fue como la forma como propusimos el trabajo con la colección del museo en un edificio que tiene el museo para la colección de 3 pisos, como un edificio muy grande que se construyó en el cambio de milenio, pero que costó mucho en poner en funcionamiento. Y esos 3 pisos nos sirvieron para pensar de la colección de maneras muy diferentes. En el tercer piso propusimos una exposición con Katia González, que ha estudiado por años el arte caleño, y armamos una exposición que se llamó Cali 71 Ciudad América, y surgía como de pensar ese año, ese momento histórico que marcó la historia de la ciudad de Cali y también determinó el museo, como que el museo hizo parte de cómo se pensó la ciudad en ese momento y de cómo se pensó en particular la modernidad y cómo la modernidad entra a la ciudad de muchas formas y por vía del museo entra, digamos, la lógica del arte moderno, pero entra al museo desde una línea muy especial que es el arte gráfico y el museo como que se posiciona internacionalmente como un museo para la gráfica gracias a la relación con una industria gráfica que se está como fomentando en la ciudad y donde lo gráfico se presta para como distintas líneas de trabajo, donde que se podían ver muy bien en la exposición, donde digamos confluyen
la línea política muy clara, la relación de la gráfica con la política y como ese momento vital, digamos, de las contradicciones políticas, como con una nueva izquierda latinoamericana que está siendo como reprimida muy fuertemente, liderado principalmente desde Estados Unidos, y como ese choque está muy vivo en Cali. Por otro lado, el interés del arte conceptual y cómo el arte conceptual se piensa mucho desde lo gráfico y de cómo el arte conceptual y los distintos conceptualismos como que reavivan las formas de trabajar desde el arte. Y por otro lado, la relación con la publicidad y el diseño, que son muy importantes en Cali y que hacen parte de esa bienal a la par con las líneas artísticas. Como que el museo aprovecha que además es un arte barato de enviar y que también se puede funcionar comercialmente, como que las piezas los artistas las envían de distintos países y se pueden vender aquí en Cali, entonces como que hace que una ciudad que no tiene mucho dinero se posicione a través de una práctica, y a partir de ahí armamos como una exposición con Katia que quería pensar un poco como qué había pasado en Cali y cómo se configuraba esa ciudad y como parte de esa configuración era la lógica del museo. Qué bien, tú mencionas dos cosas que me llaman la atención. Una es pensar el museo también desde la institución como un ejercicio que hace también el curador, y justamente cuando empieza esta movilización social en Cali en el paro del 2021, quería saber, bueno, a ti cómo te confrontó ese paro como curador y tú cómo empiezas a pensar la curaduría también desde otro lugar, ¿no? Desde la movilización. Toda la pandemia, desde antes, digamos, fue muy confrontadora y todo el tiempo nos puso en estado de, pues, de reflexión de qué estamos haciendo, qué podemos hacer. Y fue muy duro, pues, y implicó, digamos, como muchas, como solidaridades, estrategias, ver cómo nos manteníamos a flote. Y después vino el paro y el paro como que llevó todo al límite. Hizo explícitas como contradicciones con las que antes como que podíamos vivir, no tratar explícitamente, pero que en ese momento ya era imposible, ¿no? Entonces como que el paro sí enfrentó capas de la ciudad, partes de la ciudad, de una manera muy fuerte y todavía no lo podemos conciliar. Entonces para mí sí fue muy duro, digamos, vivir ese enfrentamiento, yo mismo distanciarme de las directivas del museo sobre las maneras en que podíamos solidarizarnos con lo que estaba pasando en las calles. Y también me llevó en la misma medida de ver todo lo que se estaba realizando a, sí, como pues a atender, a revisar, a estudiar las formas de arte que tienen lugar fuera del museo y que probablemente no tiene mucho sentido integrar en el museo, pero que sí, como que cuando nos preguntamos como cuál es el arte de nuestro tiempo, muy probablemente el arte más importante de nuestro tiempo está sucediendo allí, ¿no? Y en Cali eso hizo muy visible como que hay muchas Cali, hay muchas ciudades que no se relacionan, que probablemente no tienen interés unas por otras, pero que son un lugar donde están pasando cosas muy potentes y que sin duda hay mucho para aprender de eso que está sucediendo y que para mí hay como muchas razones de optimismo de ver como la gente que se está juntando y también como las nuevas formas que se están proponiendo para, digamos, pensar políticamente desde la literatura, la música, las formas plásticas. Claro, tú hablas de estas acciones plásticas que se dieron en el contexto de la movilización. Tú escribiste un texto que se llama Resonancias de un trueno, trayectoria de algunas acciones plásticas en el contexto de la movilización. Justamente quería que me hablaras un poco más de ese texto y que nos contaras un poco más cómo fue como esa radiografía que tú empezaste como a trazar con todos estos movimientos artísticos. Digamos que para ahí también ha sido muy importante para mí, como la gente que me ha abierto camino y que me ha permitido acercarme a esas movilizaciones o a esas situaciones de una manera no arbitraria, que yo nunca he querido llegar como un antropólogo, pues, o alguien sino que ha sido a través de como proyectos que de alguna manera han sido cercanos a mis procesos, sobre todo desde el museo, y que me han abierto a entender estas otras formas de trabajo. Entonces, ahí en el artículo siempre trato de presentar como esos puentes que han significado para mí, por ejemplo, la gráfica, sobre todo como todo lo que se ha movilizado desde La Linterna, que es una imprenta histórica caleña que reflotó y que se reavivó gracias al diálogo entre los que trabajaban en la imprenta y un equipo de diseñadores jóvenes que entraron a movilizar la imprenta. El Noise Radio, que es un colectivo de radio experimental, con los que hicimos muchas cosas en el museo y que han sido para mí como los profesores de las formas de trabajo justamente desde lo radiofónico y que ellos, digamos, como de una manera muy valiente y muy bella, salieron a los puntos de concentración a crear espacios de diálogo y de escucha. El Museo Popular de Siloé, con el que hemos tenido un diálogo muy lindo con David y con los colegas de David, que venimos conversando desde que
hicimos un intercambio de los museos, como una invitación al Museo de Siloé de estar en la tertulia y una invitación a la tertulia de estar en el Museo de Siloé. Y que me acercó, digamos, a mucho de lo que se ha vivido en Siloé y cómo, digamos, Siloé fue un lugar como muy fuerte durante el paro. Y el museo ha acompañado todo ese proceso del paro de una manera como muy valiente. Por ejemplo, ahora han creado un tribunal de justicia buscando como hacer una justicia que no se ha hecho desde la justicia ordinaria, ¿no? Como que no es un museo que está lejos, sino que está ahí todo el tiempo acompañando los procesos, ¿no? Entonces, como que gracias a esos puentes y un grupo de artistas que viven o que han estado muy cerca de los procesos de Puerto de Resistencia, que también para mí han sido muy significativos porque tradicionalmente se ve como el arte, digamos, de las escuelas de arte como lejano a este tipo de procesos, pero ellos son artistas que vienen de escuela y que realmente utilizan herramientas experimentales de arte contemporáneo para también entrar en diálogo con el barrio y con los procesos. Entonces ahí está Laura Campas, Joan Zambonim, Gerson Vargas, y un proyecto muy bello que surgió de allí fue la propuesta de cambiar las tarjetas, los ruteros de los jipetos, del transporte público, cambiándole el nombre con el que se designa, digamos, el lugar que antes se llamaba Puerto Rellena por Puerto Resistencia, y como esa manera de apoyar la resignificación del espacio y de poner en diálogo con toda la ciudad a través de las rutas, era una jugada, digamos, como muy bella de mostrar lo que estaba pasando desde formas distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Entonces, como que para mí fue muy bonito como, y eso es lo que trato de hacer en el artículo, como a partir de esa relación que se fue creando con estos distintos procesos, yo podía entrar a conocer un poco de lo que estaba pasando en esos lugares y de alguna manera, pues, como narrar lo que estos distintos procesos hicieron en el marco del paro. Qué bien, Alejandro, todo lo que me cuentas sobre todo esto me hace pensar que está muy cercano estas formas de resistencia a través del arte con la curaduría que tú propones en Arte Cámara, que me gustó mucho la selección de artistas y artistas, de cómo también se desplegó la muestra. Hablemos un poco más de lo que motivó pues a reunir toda esta selección de artistas y cuál era como el concepto o la idea detrás de después que es la curaduría de Arte Cámara. Pues Arte Cámara yo traté de entrar de la manera más, pues aunque es imposible, ¿no? Pero como desprejuiciada y abierta posible a la convocatoria, como que yo no quería entrar buscando nada en particular, sino ver qué aparecía. Yo no propuse ningún tema ni ninguna. Cuando me pidieron una propuesta, yo dije como, pues mi idea es entrar y ver qué hay, qué encuentro, qué aparece. Y ya revisando, digamos, todos los portafolios. Ahí en la convocatoria les piden a los artistas como un proyecto que ellos quieren mostrar, pero que también pongan el portafolio. Y yo en todos los casos revisé ambas cosas y en varios de los casos les propuse a los artistas presentar algo distinto de lo que ellos originalmente habían pensado. Y entonces, pues revisando, pues todos esos pues, como propuestas, era interesante ver un poco cómo se estaba pensando este tiempo y cómo muchas cosas que nosotros asociamos a la pandemia o al paro ya se veían antes, como que esto de alguna manera, de todas maneras, fue como un acentuarse de una situación que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Como para mí, por ejemplo, digamos, desde el lugar en que vivo, el paro comienza principalmente a partir de las movilizaciones de Buenaventura, ¿no? Como que Buenaventura para nosotros es como la movilización social como más grande que es la primera, digamos, de esta serie de movilizaciones. Pero para muchos, digamos, que estuvieron en las movilizaciones estudiantiles de 2012, 2013, ¿no? 2010, viene de allá. Y porque muchos de los estudiantes de esas movilizaciones son los artistas de ahorita. Entonces, como que también uno nota como la conciencia que se ha tenido, que se ha desarrollado, ¿no? Y muchas de las problemáticas, digamos, de tierras, de muchas de las cuestiones del conflicto, pues vienen desde hace rato, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo allí uno podía identificar cosas que de pronto hoy para nosotros hablan del paro o hablan de la pandemia, pero que venían de antes, ¿no? Entonces, cómo entender el momento no como un punto único, como una estaca, sino más bien como el pico o la cresta de una ola, de muchas cosas que venían pasando. Entonces, como que fue lindo eso, como ir viendo como los distintos trabajos y cómo nos hablaban de este momento y de alguna manera cómo impulsaban ese después. Bueno, pues hablemos un poco más de los artistas. Si quieres mencionar a un par de artistas que hayan tenido, pues todos tuvieron unas propuestas muy interesantes. Visité la exposición varias veces. Me gustó particularmente el trabajo de Luis Sebastián Sanabria y la chica de Barranquilla que también se ganó uno de los premios. No sé, hablemos un poco más de estas propuestas, en particular alguna que te haya llamado la atención. La de Samuel Lazo también me gustó mucho. Y cómo
cómo ellos también de alguna manera te retaron a ti, no solamente para, digamos, exponer estas obras en un espacio expositivo como Corferias, ¿no? Pues digamos, aprovechemos los que tú mencionas, que además están marcados por el sesgo del premio, ¿no? Que siempre es un poco extraño eso de dar un premio y cómo diablos uno escoge unas obras cuando son tan heterogéneas. Para mí, menos mal que yo no tenía que ver con esa evaluación, porque digamos que yo era en alguna medida fan de todas las obras, pero podemos aprovechar como de todas maneras muy interesante del premio es que señalan operaciones muy diferentes y maneras de trabajar muy distintas y eso para mí era importante, ¿no? Como que uno viera maneras de trabajar y pensar desde el arte muy distintas y también a mí me interesa mucho como la materialidad o como la forma o la poética de cada uno de los artistas y en este caso que son muy distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Sanabria, allá aparecía para mí pues, la figura de la resistencia de una manera como una suerte de poema muy bello, muy distinto a ciertas ideas de la resistencia, incluso de cierta celebración de la resistencia, porque lo que él proponía eran dos acciones en paralelo, tanto él como su padre, y cada uno haciendo el intento por sostener el peso del otro en sacos de café. Pero Luis subrayaba siempre como la incapacidad de cada uno de sostener esa lucha cotidiana con algo y la incapacidad también de lidiar con ese peso. Y resuelto de una manera como muy sencilla, muy clara y muy bella la manera de presentar ese intento de conversación con su padre. En el caso de Samuel, cuando nos encontramos con un ejercicio escultórico muy preciso, ¿no? Ahí el interés está justamente en esa elaboración de las formas, en ese trabajo con el material, en particular con el metal y con el vidrio, ¿no? Y esa creación de como unas formas como muy elocuentes. Y también como un juego entre la seriedad y lo tonto, que también me parecía muy chévere, como un arriesgarse también a ser tonto y a ser jovial, ¿no? Con un tema que está muy cargado de seriedad y como muy pesado, que tiene que ver justamente pues con la relación con el agua y con todos los problemas medioambientales y nuestra compleja relación con la tierra. Y como todo eso, digamos, él lo elaboraba en una cosa muy como que estaba allí, ¿no? Y que ojalá, digamos, para el que se enfrentara a ella no necesitara ningún texto, ¿no? Así como el video de Sanabria en alguna medida sí necesitaba algún como un pequeño empujón con presentarle a la audiencia de qué se trataba ese juego con su padre. Para mí la gracia de esta pieza de Samuel sería que ojalá uno no tuviera que decir nada, ¿no? Sino que ya los espectadores vieran como esas lágrimas de vidrio goteando y eso ya les dijera lo que les tenía que decir. Y en el otro extremo estaba la pieza de Karen Moya de Barranquilla, donde que lo realmente importante como no estaba allí, porque lo realmente importante era lo que ella había realizado en Barranquilla con sus colegas, como todo ese acto de el memorial, ahí en este caso, por ejemplo, sí la resistencia en el sentido mucho más denso, ¿no? De realmente enfrentar unas dificultades y buscar maneras juntos de paliar una situación terrible, ¿no? Y un abandono del Estado brutal, ¿no? Una situación de indefensión, ¿no? De los estudiantes de la universidad. Y cómo ella resuelve, como para elaborar su trabajo, elaborar una metáfora muy, muy sencilla, pero muy potente, que es esta del explota, explota, que es prácticamente una maleza, un matorral que crece a partir de unas semillas que cuando se les echa el agua suenan pa, 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 ¿no? Y como ya se toma una serie de analogías pues, con la resistencia estudiantil y un homenaje a unos estudiantes que fueron asesinados en una explosión, justamente y que se les ha, digamos, como acusado de ser ellos los causantes de la explosión. Y como ella encuentra, digamos, como en esta metáfora, la idea de que pues esta resistencia y esta como valentía estudiantil continúa, ¿no? Y se reproduce. Pero es interesante en términos expositivos y de pensar estos proyectos, como el reto allí es cómo presentar unos documentos, unas piezas que transmitan a los visitantes esta experiencia que ya pasó, ¿no? O que está pasando en otro lugar. Hablando más de este lugar expositivo de Corferias, que es un lugar de pronto un poco rígido, pero sin embargo hay posibilidades de hacer cosas también. ¿Cuál fue como el reto para hacer un montaje que mencionaste en algún lugar que lo hiciste incluso sobre un render? Entonces fue como un ejercicio inicialmente como muy, muy difícil. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, como
Para mí, en todos los proyectos siempre es muy importante tener como unas restricciones, como unos muros, como algo que me diga, bueno, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, fíjate en esto. Trabajar en Corferias es raro porque no puedo ir y sentarme en el espacio e ir pensando qué es lo que yo quiero hacer. Mi primera exposición fue una en la sala de exposiciones bibliográficas de la Luis Ángel Arango. Ahí hice una exposición que se llamó Diccionario, una definición. Y ahí fue muy chévere porque desde que llegué, José Roca, que era el curador de artes, que eran como que trabajaban ya con la biblioteca para hacer las exposiciones bibliográficas, me dijo, oye, por favor, no seas como todos estos como investigadores o intelectuales que invitan de la biblioteca y llegan acá como con un texto larguísimo con muchas páginas de una cantidad de cosas que quieren decir. Y después no sabemos cómo diablos, cómo disponer el espacio. Como, por favor, lo que necesito es que pienses muy bien qué quieres que vaya en cada lugar y que sea cortico. Y entonces como que la invitación era para pensar el espacio. Entonces para mí eso fue muy chévere porque entonces yo me sentaba en cada sitio y pensaba, ¿qué puede ir en esta pared? Y ese es un espacio muy raro, como que tiene una doble altura, después tiene un hueco, tiene unas escaleras, tiene un lobby, como que había como muchos espacios muy raros y para mí fue muy divertido. Yo quise estudiar arquitectura, hice un par de semestres de arquitectura. Entonces era como un juego pensar qué podía ir en cada lugar. Y por ejemplo, uno de los orgullos de mi vida es que una de las soluciones, que fue usar la contrahuella de las escaleras de la entrada, se volvió como un recurso para todas las exposiciones de la biblioteca de ahí en adelante. Entonces sí, como que eso de ver cada cosa y sentarme en el espacio ha sido como uno de los principios. Y si no hay paredes, entonces como que yo las pinto con cinta de mascarar, pongo las paredes en el piso y me voy imaginando como, si esto cabe aquí, esto no cabe allá. Entonces aquí era muy difícil porque no podía hacer nada de eso porque Corferias siempre es otra cosa, ¿no? Como que cada vez llega una nueva exposición y no hay ninguna paredes, sino que todas las paredes van a ser las que uno se invente. Y ya trabajando con un amigo, con Juan Guillermo Tamayo, ya ir trabajando en el render, como que él ya lo iba montando en el programa y juntos íbamos viendo y también era bueno pues contar con él y él como artista me decía, no Alejandro, eso no va a funcionar o eso está muy chiquito o esas dos obras probablemente van a tener problemas. Y yo empecé a armarlo como un laberinto para recorrer, como que había como dos pistas principales que eran la del laberinto y el recorrido, como que el laberinto llevaba a una plaza, como que muchas de las obras que tenían que ver con el espacio público y con la ciudad, para mí tenían lugar en una plaza, ¿no? Y yo quería como tener una plaza a la medida, digamos, de la Plaza de Bolívar en Bogotá, pero que pudiera representar como cualquier plaza en abstracto. Entonces, como jugando con esas dos ideas y tratando de que no hubiera nunca como el equivalente a lo que es un booth, como una cabina de feria, como tratando de que ninguna obra quedara en una cabina, como que aunque usáramos el mismo recurso arquitectónico que son las paredes de drywall, nunca uno quedara como encerrado en una cabina donde hubiera como una sola obra, sino siempre fueran espacios que de alguna manera se iban como transmutando y donde se presentaran una suerte de pequeñas exposiciones que ponían en diálogo obras que se potenciaban mutuamente. Bueno, Alejandro, hemos hablado de la importancia de lo cinematográfico en tus curadurías, la arquitectura, el tiempo, la movilización. Yo quisiera preguntarte también sobre otros curadores que te han influenciado a ti en tu forma de, digamos, de concebir una exposición, de pensar el museo. Mis otros maestros han sido los artistas y los curadores con los que he trabajado. Ahorita el primero que se me ocurría cuando me preguntaste era Juan Sebastián Ramírez, que es un colega curador de aquí de Cali y que él hizo arte cámara como hace 10 años y que era un arte cámara también un poco laberíntico. Y Sebastián, por ejemplo, él siempre me ha molestado mucho y siempre hemos sido muy distintos y así como una relación como de reproches en chiste mutuamente. Y él siempre me dice como, no, como Alejo, tú eres muy narrativo, ¿no? Como que me molesta que a mí me interesan como las piezas y obras, como que yo tengo mucha relación con el cine, con el cómic y como con formas de lo que uno podría llamar una narración. Y él, como que para él el arte tiene que ver justamente con lo que no es narrativo, como que justamente con lo que no es cine, sino con lo que tiene que ver como con lo que está ahí, con la materia, con lo que no se entiende, con lo que se adivina, se huele, ¿no? Como se percibe, y como con lo que choca con la narrativa, con
con el cuento y más bien lo que desorienta o transgrede. Entonces, por ejemplo, siempre Juan Sebastián me ha hecho como fijarme en todo eso mucho más y interesarme y notar cosas que yo antes no notaba, ¿no? Pero, digamos, más directamente tuve como dos maestros muy precisos, pues José Roca y Lucas Ospina, de maneras muy distintas en los proyectos que hice con ellos, como que me armé de una cantidad de recursos y un poco como armar mis propios proyectos ha tenido que ver con aprender de ellos, pero también como de romper con ellos, como de definir cuáles son mis intereses por fuera, digamos, de lo que ellos proponen. Más recientemente, como la relación más cercana, así más intensa, ha sido con dos curadoras, con Yolanda Choice y Erika Flores, que son muy amigas. Sí, como que desde aquí de Cali ya se han propuesto como unas apuestas muy distintas y muy bellas. Y entonces, por ejemplo, con Erika, desde el cuerpo, el performance, desde pensar Cali de una manera muy distinta a las formas tradicionales, ¿no? Como aprendiendo mucho de lo que el baile nos puede como abrir. Y Yolanda, que ha sido como mucho más cercana a todos los como movimientos sociales, todas las nuevas formas de transgredir como lo que el arte pensaba que debía valorizar, ¿no? Y las cosas que se debían, la misma noción de privilegio, ¿no? De quienes tenían como la oportunidad de hacer arte y desde allí decir unas cosas. Entonces siento que Yolanda, por ejemplo, para muchas cosas es como una curadora que puede hacer una cantidad de cosas que yo no puedo hacer y que me ha enseñado una cantidad de cosas. Bueno, gracias. Ya que mencionas todos estos curadores y curadoras, justamente el propósito de este podcast, de esta temporada, Constelación Curatorial, es ver distintas miradas a la curaduría, aproximaciones al oficio, de cómo se tejen los discursos artísticos, de cómo se siente y se piensa el oficio también de la curaduría. Entonces yo te quería agradecer por darme el espacio para hacerte esta entrevista y bueno, quedamos muy contentos con esta conversación. Yo quedé muy contenta pues. El Rayón Podcast es un proyecto autogestionado. Si quieren apoyarlo, califiquen y compartan este podcast con sus amigues. Si están interesados en pautar, escríbanos en nuestras redes sociales @elrayonpodcast. Muchas gracias a todos por escuchar. Este podcast fue grabado y masterizado por Inman Studios. La música fue producida por David González. Mi nombre es Ana Luisa González y esto es El Rayón Podcast.